justamente ahí, también en el centro histórico, diversos recintos se preparan para un festival donde la vanguardia artística de México y el mundo es el eje central. Para tener más información, nos acompaña hoy en el estudio de 21 Noticias Antón Bachvarov, vocero del Festival del Centro Histórico. Antón, bienvenido, gracias por acompañarnos esta mañana. La edición 34, ¿cuál es la oferta cultural que vamos a tener este año en esta edición? Bueno, pues estamos muy emocionados, arrancamos el 1 de marzo, ya casi. Hasta el 25, y tenemos, bueno, una gran inauguración que consta de 3 eventos principales. En el Templo de Santo Domingo inaugura la Orquesta Juvenil Eduardo Mata de la Universidad Nacional Autónoma de México con el Stabat Mater de Giacomo Rossini, que es una misa rara dentro de su conocido repertorio operístico. Entonces, bueno, se invita a todo el público. Luego se abren las puertas del templo, y en la plaza de Santo Domingo tenemos a los Gaiteros de San Jacinto, que es un grupo colombiano que ganó el Grammy folclórico en el 2007. Entonces, bueno, ellos van a aprender en la plaza de Santo Domingo. Y tenemos también, bueno, para la inauguración un conjunto coreográfico de diversas expresiones dancísticas en el patio de la Escuela de Medicina. Que justo retomando eso, parte de los recintos son de los lugares más bellos, más emblemáticos y con mayor historia de nuestra ciudad, que bueno, pues acompañarán y serán el escenario perfecto para este festival. Así es, estamos muy contentos de tener la oportunidad de ofrecer al público eventos de primer nivel internacional en todos estos recintos que forman parte de nuestra historia y nuestra cultura. Quisiera hacer énfasis en 3 que igualmente invitamos a todo el público a que nos acompañe. Nos acompaña Liz Wright, que es la mesías del gospel de Estados Unidos, es una jazzista extraordinaria. Nos acompaña también el Curro de Candela, que es una coreografía de flamenco con tintes afrocubanos, también de primera talla internacional, por primera vez en México. Y nos acompaña también el Ballet de la Ópera de Ljubljana, la capital de Eslovenia. Han sido 34 años, 34 ediciones, cada vez se amplía mucho más la oferta. El Festival del Centro Histórico, digo yo desde que recuerdo, ya son 34 años, se ha convertido cada vez en un evento más importante, más emblemático, que cobra mucho mayor relevancia y sin duda la oferta de teatro, danza, ópera que ofrecen a los capitalinos, ¿cómo se ha logrado pues fortalecer esta cartelera? Porque hay demasiado. Bueno, se ha logrado fortalecer porque es un ejemplo del éxito que existe entre la sinergia y la comunicación entre la iniciativa privada, es decir, la sociedad civil, con el patronato del festival y, por supuesto, el apoyo del gobierno federal a través de la Secretaría de Cultura y del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, una sinergia que, bueno, por supuesto, lleva mucho diálogo, mucho esfuerzo detrás y permite esta oferta que no nos hace más que sentirnos orgullosos de ser capitalinos y de vivir el centro histórico de esta manera. Antoni, que también pues esta invitación se hace extensiva para todas aquellas personas que normalmente no se acercan a temas de arte, de cultura, de música, a que por primera vez lo experimenten y lo vivan precisamente aquí en la Ciudad de México. Claro, efectivamente, no nada más es ópera o música, también tenemos visitas guiadas, conferencias, eventos de gastronomía. Vaya, es un festival incluyente para todos, para todas las edades, para todos los gustos, para todos aquellos que quieran como sentir el centro histórico, convertirse en mejor personas, inspirarse en el arte, en todo lo que hay que ofrecer en esta ciudad, ¿no? Más que nada. Y bueno, quisiera nada más enfatizar en 2 aspectos que vienen de la mano, que se entrega cada año una medalla al mérito, en este caso al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris por cumplimiento de 100 años, y también al empresario Antonio del Valle por la restauración y colocación como recinto cultural del Hotel de Cortés. Antón, rápidamente, costos, siempre hay algunos eventos que son gratuitos también o de entrada libre, pero también hay otros que para los cuales hay que pagar. ¿Cuáles son los costos? Es extraordinariamente accesible, la mayoría de los eventos son de entrada libre, como había dicho en la inauguración, y es como una cuota simbólica, vaya, de 50 a 250 pesos, por ejemplo. Liz Wright tiene un costo de 250 pesos que en Estados Unidos o no sé, en otras partes del mundo. Perdón que te interrumpa, para hacer el comparativo, ¿cuánto pagaríamos
veamos en otro momento por alguno de estos eventos que no fuera el festival? Bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, en las primeras filas de un concierto de Liz Wright, seguramente estará como en los $150 más o menos, ¿no? Estaríamos hablando de unos 3,000 pesos por ahí medianamente. Así es. Los eventos más caros no pasan de 500 pesos, pero uno tiene una extraordinaria capacidad y opción para poder escoger a dónde ir. Que además la oferta no se tiene que comparar en relación al precio. En realidad creo que lo que uno recibe a través de la cultura es invaluable y yo estoy convencido de eso. Así es. Antón, por último, redes sociales para consultar su cartelera, horarios, ubicaciones. Claro que sí, estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Festival Centro Histórico México, @Festival México, o en la página web. Invito y hago un énfasis a que todos ingresen a la página web, ahí está toda la programación, toda la información, las localidades, etcétera. www.festival.org.mx. Perfecto, Antón, pues. muchísimas gracias Antón, por acompañarnos esta Muy buenos mañana. días.